Les saludo a nombre de la Iglesia Bautista Roca Eterna de Puebla, agradecidos con el Señor que de nueva cuenta podamos ir y descubrir los grandes tesoros de la palabra para nuestras vidas. Así que le invito a que ahí donde usted está, haga una oración y yo haré lo propio en este lugar. Dios, gracias por tu palabra, porque ella nos impulsa a mirarte a ti y a vivir para tu gloria. Así que, Padre, permite que este tiempo valoremos a tu palabra, pero también valoremos cada texto que hoy leamos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. En silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Quien con Él quiera andar, su mirada eleve, votos le renueven. Dios está presente y los serafines lo adoran reverentes. Santo, 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 en su honor le cantan los ejércitos celestes. Oh buen Dios, nuestra voz como humilde ofrenda a tu trono ascienda. Como el sol irradia sobre el tierno lirio, que contento se doblega. Dios omnipresente, ilumina mi alma y feliz yo te obedezca. Haz que así tú en mí seas reflejado y tu amor probado. Hemos venido hablando ya sobre amar al Señor en las cosas más pequeñas. Y de hecho, este ha sido el propósito de este año, amando al Señor con nuestro todo. Pero hemos dicho ya que deberíamos empezar a amar al Señor en las cosas más pequeñas. Y claro, una de esas cosas pequeñas son las llamadas disciplinas espirituales que cada cristiano verdadero practica en su vida diaria. Sí, disciplinas espirituales. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque quizá usted no entienda muy bien qué significará eso de una disciplina espiritual, por lo cual entonces quiero decirle algo para que usted y yo lo podamos entender. Diré lo siguiente para dar un poquito de claridad a lo que quiero decir con disciplina espiritual. Bueno, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que se encuentran en la Escritura y que promueven el crecimiento espiritual entre los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Son, de hecho, hábitos de devoción que son propios de una vida que ama al Señor, una vida cristiana y practicados, de hecho, por el pueblo de Dios durante todo el tiempo, desde los tiempos bíblicos hasta ahora. Entonces, por eso, vuelvo a repetir la primera parte. La disciplina espiritual son aquellas prácticas que se encuentran ya en la Escritura y que promueven el crecimiento espiritual entre los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Ahora, debes tomar en cuenta lo siguiente. El objetivo de la disciplina espiritual diaria no es tanto ser santos u obtener crecimiento espiritual.
Sí, eso en realidad es el efecto. El objetivo de la disciplina espiritual es conocer, es disfrutar al Señor Jesucristo. Es que solo a través de Jesucristo nuestras almas estarán siempre satisfechas. Y de hecho el Señor Jesucristo dijo en Juan 17:3 lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y luego, por su parte, el apóstol Pablo también dijo algo importante para nosotros cuando en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 8, dijo también lo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, la disciplina espiritual o las disciplinas espirituales no se tratan de una mera superación personal. Porque, vuelvo a repetir, el crecimiento espiritual no es la meta de las disciplinas espirituales, no la es. Sí, crecer es muy importante y de hecho la palabra del Señor nos guía hacia ese destino, es decir, hacia crecer. Por eso, por ejemplo, usted va a encontrar que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses de la siguiente manera en el capítulo 1 y dice así en la segunda carta. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Luego también usted podrá encontrar, por ejemplo, el texto aparece aquí abajo, en Hebreos 12:14, lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero ya notó, sigue, prosigue. Y el apóstol Pedro, recuerda usted, lo dice de esta manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, vuelvo a repetir, es importante la disciplina espiritual, pero no se trata de un asunto meramente de superación personal. El crecimiento espiritual no es la meta, pues, de las disciplinas espirituales, aunque la palabra de Dios dice que debemos crecer. Por otra parte, quiero dejar también en claro que no son las disciplinas espirituales las que nos hacen crecer, sino es Dios. Dios es el que nos hace crecer. Bueno, porque crecer en Cristo Jesús, precisamente, no es algo que tú y yo podamos hacer por nosotros mismos, no es meramente un esfuerzo personal, no es algo que podamos producir de manera natural y digamos por un esfuerzo. Sí, estamos de hecho involucrados en ese proceso, pero Dios es el proveedor, es el que hace y nos provee todo lo necesario para nuestro crecimiento y de hecho es el que nos da el crecimiento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 6 y 7, lo siguiente: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Así que crecer en santidad, en mente, en vida, en amor y caminar en relación con el Espíritu Santo es una obra que solamente Dios puede hacer porque Él solamente nos da el crecimiento. Dios es el que nos provee de todas esas cosas para crecer espiritualmente. Pero crecer tampoco es algo que nosotros podamos producir porque se nos ocurra un día o porque nos propongamos un día. Pero lo que debes hacer, lo que sí debemos hacer es tomar acciones, tener hábitos y vida que estemos cultivando con lo que Dios nos provee. Al final, somos impotentes, de hecho, para producir nuestro propio crecimiento espiritual. Pero, sin embargo, cuando tomamos eso que Dios nos provee a través de todos los recursos que están en su palabra, sí veremos más adelante en nuestras vidas cómo Dios va produciendo en nosotros crecimiento espiritual.
De hecho, el Señor mismo Jesucristo dijo allá en Marcos, con aquella parábola, lo siguiente en el capítulo 4. Dice así la parábola en Marcos capítulo 4, 26 y 27. Dice así la Escritura. 26 y 27. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, Dios es quien nos da el crecimiento. Entonces, la pregunta sería, ¿significa que yo no debería hacer nada y esperar simplemente que Dios produzca su fruto en mi vida? No, por supuesto que no. No es así. Porque, de hecho, el nacido de nuevo, el que ha nacido de nuevo, el que es del Señor, no es estático, no es inactivo, no es descuidado. Y ese creyente sabe perfectamente que su enfoque sobre el crecimiento espiritual no está en las acciones que esté haciendo o que pueda hacer. Tampoco está su enfoque en las técnicas que usa, ni tampoco en el esfuerzo meramente personal, ni en su determinación para hacerlo, sino en qué. Sino que el cristiano se va a enfocar en darle la gloria al Señor. Bueno, para crecer en Cristo no podemos nosotros simplemente crecer por nosotros, o no nos proponemos crecer, sino lo que nos proponemos es saborear la bondad de Dios, saborear su benignidad. Y de hecho, el apóstol Pedro lo va a decir de esta manera cuando escribe a los hermanos en la primera carta, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3, que dice así. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nota, si es que nosotros hemos gustado la benignidad del Señor, entonces lo que vamos a hacer es proponernos glorificar al Señor a través de recibir o gustado esa benignidad del Señor, precisamente deseando como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que a través de ella podamos crecer. Así como solo Dios es el dador entonces del crecimiento para los suyos y es el dador del crecimiento para su iglesia, también así solo Cristo es el punto focal donde los creyentes y la iglesia ponen su mirada. Es precisamente en Cristo Jesús donde el creyente y la iglesia se aferra a Él y entonces recibe el crecimiento que Dios da. No podemos crecer espiritualmente sin aferrarnos a Cristo. No podemos crecer espiritualmente y madurar en la fe si no estamos aferrados a Cristo el Señor. Y de hecho, el apóstol Pablo lo dijo en su carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 18 y 19, que dice así. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y escuche, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. ¿Ya notaron ustedes entonces? Solamente es posible en ese crecimiento que Dios nos da cuando tú y yo nos aferramos al Señor Jesucristo, cuando nos arraigamos en Él. Estas personas de las cuales habla el apóstol Pablo dice que ellos no se toman de la cabeza, no se arraigan de la cabeza que es Cristo. Y después añade ahí, en la cabeza que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, escuche, nutriéndose y unido por las coyunturas y ligamentos, crece. Entonces el crecimiento espiritual está en que Dios lo da, pero al mismo tiempo lo da solamente cuando tú y yo estamos aferrados a Cristo. Así que si tu vida no está aferrada a Cristo, difícilmente vas a crecer. Si tu vida no está sometida y aferrada a nuestro Señor Jesucristo, difícilmente vas a desarrollar algún hábito en el cual te pueda ayudar a crecer en la fe para que Dios te dé ese crecimiento. Por supuesto, es indispensable que tú y yo estemos arraigados en el Señor Jesucristo, porque así somos a través de su palabra y otras disciplinas, somos o vamos siendo nutriendo. El Señor nos va nutriendo y nos va uniendo para crecer en el conocimiento que da Dios.
Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia y todos los que formamos parte de la iglesia solo podemos crecer cuando nos aferramos a Él. Significa entonces que para crecer espiritualmente debemos aferrarnos a Cristo, a nadie más. O sea, no te puedes aferrar a tus prácticas, a tu iglesia o a la denominación que tengas para crecer. No es así. Tenemos que aferrarnos a Cristo. Debemos disfrutarlo a Él, debemos amarlo a Él, debemos servirle a Él, debemos valorarlo solamente a Él. Y el medio para hacerlo, el medio para hacer esto, para disfrutarlo, para amarlo, para servirle, para valorarlo y otras cosas más, el medio para hacerlo son los hábitos espirituales que nos permitan cultivar, primeramente, para escuchar la voz de Dios en su palabra. Y luego también orar. Y luego también pertenecer y relacionarlos con su cuerpo, que es la iglesia local también. Entonces, estos tres elementos son importantes para un crecimiento verdaderamente espiritual que Dios nos pueda dar. Su palabra, la oración y congregarnos, el amor entre los hermanos, la comunión entre ellos. Por lo tanto, nuestra esperanza no es ser un hábil lector de la Biblia, ni siquiera un gran hombre de oración o una mujer de oración, ni un fiel asistente a la iglesia y aún tampoco un cristiano visiblemente maduro. Nuestro mayor deseo es lo que dijo el Señor en el libro de Jeremías capítulo 9 versículo 24 que aparece aquí abajo. Dice así: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, si queremos crecer espiritualmente y ser conformados a Cristo en nuestras vidas, las disciplinas espirituales habituales son las que debemos practicar. Pero, obviamente, el practicar una disciplina espiritual de manera habitual, pues requiere tiempo. Pero no es meramente un tiempo en que, 2, 3 días, no. Requiere tiempo crear hábitos espirituales nuevos que nos permitan disfrutar a Cristo y que nos lleven al crecimiento espiritual que solamente Dios da. Pero crear hábitos simplemente no surgen de la nada. No nacen de un día para otro y de manera fácil. No, hay de hecho un costo. Y un costo difícil. Y durante el mes pasado, por supuesto, me he dedicado a hablar sobre una de las disciplinas espirituales, es decir, el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Y rápidamente quiero decir, porque esto se liga al siguiente hábito que quiero tratar en este tiempo, la oración. Ambas siempre van juntas, ambas están íntimamente ligadas entre sí, porque en la palabra de Dios leemos y vemos la gloria de Dios. Leemos con nuestro entendimiento, sí. Y leemos con nuestro entendimiento acerca de la gloria de Dios, pero vemos esa gloria de Dios en nuestros corazones. De ahí, precisamente, que Dios quiere primeramente nuestros corazones, es decir, nuestros afectos. Y el camino de Dios hacia nuestros corazones es a través de nuestro entendimiento, es decir, a través de la lectura de la palabra del Señor que entra a nuestra mente, a nuestro entendimiento y que luego baja al corazón con su ayuda y su poder. Porque es desde nuestro corazón que podemos saborear, disfrutar, amar, temer y valorar la gloria de Dios y la gloria de Jesucristo. Es desde el corazón donde amamos al Señor, es desde el corazón donde lo valoramos. Y creo que la lectura de la palabra de Dios es un hábito clave que puede repercutir en otros hábitos. Sí, y de hecho, la lectura de la palabra, digamos, hace ese efecto dominó, donde usted, no sé si ha visto, ¿no? Están esas piezas de dominó en hileras, y usted le pega la primera y todas las demás se caen. Bueno, creo yo que el hábito de la palabra, de la lectura de la palabra del Señor, es clave que repercute en el resto de los hábitos. Pero también la palabra de Dios, por supuesto, es fundamental para el ayuno, para la oración, para adorar al Señor, para servir al Señor, para aprender, para reunirte con la familia de la fe y otros tantas. ¿Sí? Porque muchos hacen determinadas prácticas, digamos,
que parecen espirituales, pero no hay un sustento bíblico. O simplemente las hacen por hacer, pero no saben por qué las hacen. Entonces, la palabra de Dios es el fundamento para ese tipo de cosas. Escuchar la voz de Dios en su palabra es fundamental para nuestras vidas. Y es, de hecho, un detonante para otro hábito fundamental. La oración, como ya lo había dicho. ¿Por qué? Si alguien no está fundado y cimentado en la palabra de Dios y en la oración, olvídese de las demás cosas. Olvídese de las demás cosas. Entonces aquí van a surgir pensamientos como que el ayuno te va a dar el poder para realizar ciertas cosas. Bueno, ve a la Escritura y vas a notar cómo es que hay que llevar a cabo un ayuno, por ejemplo. Entonces, y otras cosas más. Todas las demás disciplinas, entonces, nacen y se desarrollan a partir de la palabra de Dios. Por eso, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera cuando escribió a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16. Dice así la Escritura en segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, leer la palabra de Dios y meditar en ella nos trae enseñanza para desarrollar las demás disciplinas espirituales y desarrollar todos los aspectos de nuestra vida para la gloria de Dios. Entonces, si hemos de formar las disciplinas espirituales en nuestras vidas, requeriremos de un esfuerzo en la palabra. Pero recuerda que al final es el Espíritu Santo quien es el decisivo, no nuestros hábitos espirituales para producir algún fruto espiritual duradero. El crecimiento nos lo da el Señor cuando nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo y permitimos que el Espíritu Santo produzca un fruto en nuestras vidas. Cultivar hábitos espirituales no es nuestro intento de trabajo para que Dios nos acepte. Es otra cuestión. Es, en palabras del apóstol Pablo, lo siguiente. Filipenses 2, 12 y 13 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, escuche, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, cultivar esos hábitos espirituales no es nuestro intento, nuestro esfuerzo para ser aceptados por Dios. Es precisamente Dios produciendo en nosotros estas cosas. Es el que inclina nuestros corazones. Es el que hace que nuestros corazones sean inclinados a Él. Claro, nosotros en la búsqueda de su palabra en oración. Escuchar la voz de Dios en su palabra es fundamental para nuestras vidas y de hecho es un detonante para el resto de los hábitos. La oración en primer lugar. Entonces, si vas a la palabra, inmediatamente vas a poder expresar algo al Señor en oración. Y es aquí donde surge una de las disciplinas fundamentales en la vida cristiana también, que junto con la lectura de la palabra del Señor nos llevan a conocer, a disfrutar a Jesús y a ser plenamente satisfechos nuestra alma y nuestra vida en Él. ¿Para qué? Para el crecimiento espiritual en el Evangelio de Jesucristo. Y esa disciplina espiritual es la oración. Lectura y oración. Oración y lectura de la palabra. Porque en la oración nos volvemos a consagrar una y otra vez para buscar y perseguir y llevar a cabo el propósito de lo que fuimos nosotros llamados a hacer. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, en su segunda parte dice así: conforme al poder que Dios da, escuche, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escuche, si hemos de glorificar al Señor, necesitamos el hábito diario de pedirle a Dios que nos haga fructíferos para tal fin.
Esa es la razón por la que oramos. No solo hacemos, sino pedimos al Señor. Y oramos precisamente para que Él nos ayude a glorificarlo. Es decir, para que en cada momento, en cada circunstancia, en cada problemática, en cada cuestión, nosotros podamos glorificarlo a Él. ¿Sí? Tú y yo estamos puestos para glorificar al Señor con el poder que Él nos da. Y entonces necesitamos ese hábito de oración para pedirle a Dios todo el tiempo: Dios, hazme fructífero para tu gloria. Hazme fructífero para que tú seas glorificado en mi vida. Esa es la razón, vuelvo a repetir, por la cual oramos. No solamente tú y yo oramos pues así nada más, sino que estamos pedimos al Señor que Él nos permita día a día, momento a momento, glorificarlo a Él. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 2 de Tesalonicenses 1:11: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, escuche, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, si hemos de desarrollar hábitos verdaderamente cristianos, entonces no solamente leamos su palabra, sino también oremos. Y oramos para que Dios nos dé día a día, momento a momento, el que nosotros podamos glorificarlo. Así que cuando oramos y le decimos y le pedimos al Señor algo, en el fondo tenemos que entender que nuestra petición se está refiriendo para que Él reciba la gloria. Y lo hacemos en base a lo que dice su palabra. Y entonces es precisamente que cuando llevamos estas dos cosas en nuestras vidas, la lectura de la palabra y la oración, Dios viene con su poder y nos permite el crecimiento, y crecemos aferrados a Cristo y vemos su gran y maravilloso ser, y el Espíritu Santo nos permite entonces dar fruto para que sea Él glorificado. Así que el día de hoy deberías comprometerte no solamente a leer la palabra, sino invertir más tiempo en la oración para pedirle al Señor que nos haga fructíferos para su gloria. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por tu palabra, porque ella es la que nos permite obtener todo lo que tú quieres decirnos. Pero también, Dios, porque a través del recurso de la oración dependemos de ti para nuestro crecimiento, dependemos de ti para una vida santa que glorifique tu nombre. Permítenos, Dios, estar siempre aferrados a nuestro Señor Jesucristo, y que el poder de tu Espíritu Santo obrando en nosotros nos permita dar fruto digno de nuestro llamamiento para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Soy Jesús y escuché tu voz, de tu amor hablándome. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro, constreñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo, por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Llévame, oh buen pastor. Cuán precioso es ante ti estar inclinado en oración, y contigo, Dios,